Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Me acaba de llegar el segundo paquete del pedido de Shane. Me lo dividieron en dos partes. La primera parte llegó en 4 días, pero bueno, dentro de los tiempos normales, hoy me ha llegado el otro paquete, así que lo vamos a abrir juntas. Entonces, soy Topolina, soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal te muestro cosas del día a día de mi vida en este país, en especial cosas que nos interesan a las mujeres, entre ellas las compras. Así que hoy te traigo este pedido online. Bueno, la primera parte del pedido ya te la he mostrado. Eran solamente tres cositas. ¿Y por qué sigue en bolsa? Porque de tres cosas que recibí, dos no me han gustado. Uno no me gusta. El otro no me termina de convencer, pero ya lo vamos a comentar. Vamos entonces a abrir este nuevo paquete. Vamos a ir sacando las cosas según lo que sale. Todo es sorpresa para mí. Ni siquiera he ido a ver la lista de lo que me compré. Tengo una idea, por supuesto, pero me es más sorpresa ir abriendo así. Mira mi cara. Dios mío, esto es un bolso. Lo vi en la página y me encantó. ¿Por qué? Porque a veces te vistes, o sea, en la página viene con una chica vestida de blanco y negro, la cosa más aburrida para mí del mundo. Y te mostraba con este bolsito, que es, no sé, es como bordado, así con flores. Vamos a abrirlo y lo vamos a ver. Mi cara de un es porque lo veo demasiado pequeño. Esto básicamente parece un neceser. Ahí viene. Mira, súper importante, por lo menos cuando yo abro los paquetes, no mezclar todo porque si hay algo que quieres devolver, tiene que ser en su bolsa original. Así que la bolsa la voy a poner aquí y luego yo voy amontonando. Bolsa, objeto, bolsa, objeto. Bueno, mira, este es el bolsito. La verdad es que me parece bastante coqueto comparado con el bolso que te mostré la semana pasada, que la cadena era un desastre y que por ese motivo eso es lo que voy a devolver, el bolso blanco del pedido anterior. Este por lo menos así me parece que está bonito y que sí, la verdad es que me gusta. El problema es que lo veo exageradamente pequeño y tendríamos que ver qué es lo que nos entra aquí. Mira, aquí lo que entra es mi mano y por adentro es un material barato. Escucha, mira, mira el ruido que hace. Es el típico material barato. No tiene ningún bolsillo, no tiene absolutamente nada. Así que aquí yo tendré que meter mis cositas y ver si a mí me entra todo lo que yo llevo, que la verdad es que es muy poquito. Pero así, digamos, como una coquetería, la verdad es que me parece bastante bonito. Y vamos con lo siguiente. Este pedido, ropa no hay, es prácticamente todo, creo yo, complementos. Mira, otra vez cara de frustración. Esto es una bufandita, así con un nudo aquí adelante, pero es que no es el color que se veía en la foto. Esto es un celeste y en la foto parecía un tono un poco más oscuro. Mira, me he puesto un jersey totalmente neutro con el objetivo de poder probarme todas estas cositas y ver cómo quedan. Absolutamente nada que ver con lo que yo vi o entendí en la página, porque según lo que yo vi en la página, esto traía como algo por aquí para, pues para pasar esto y que te quedara así. La verdad, mira, hoy te lo muestro así, después lo voy a estudiar mejor, voy a intentar armar algunos conjuntos, le voy a hacer un nudo, a ver si así. No, no, así no debe ser. No tengo ni idea. Esto ya me gusta. Esto es un bolso. Yo siempre te muestro mis conjuntos y casi siempre salgo con los mismos bolsos. Así que este invierno, pues me he tentado. Me compré el blanco, que no me gustó la cadena, este de flores bordado, que me gustó, pero es excesivamente pequeño, pues habrá que ver. Bueno, este ya se ve que es de mejor calidad. Primero porque es más grande y segundo porque viene en una bolsa para protegerlo. Ah, me encanta. Mira,
es un bolso color vino. Aquí se ve un poco marrón, pero bueno, este tipo de color siempre queda bien también con vino. Bueno, se abre aquí con su botón y aquí tiene la tira esta para, pues para colgártelo. La verdad es que me encanta. Mira, creo que yo no tengo nada de este color, solamente tengo en rojo, tampoco tengo en marrón, así que creo que este está súper bien. Tiene, mira, yo lo tengo mal puesta. Tiene, ¿ves? Un poco de cadena aquí así en plateado. El resto, bueno, imitación piel, pero esto sí que tiene capacidad. Esto cuando lo llenas, pienso que ya te hará una bonita forma. Así que de momento esto es lo que más me gusta de todo lo que he pedido, incluyendo lo de la bolsa anterior. Y seguimos. Bueno, esto no sé qué es, pero tiene cara de ser otro cuellito. Mira, bolsa, este sí, este me encanta. Otra vez viene sin el agujero por donde hacértelo. Yo no sé, en la foto siempre te lo muestran así como dobladito, pero ¿cómo lo hacen? Mira, me parece súper bonito, pero yo pensaba que esto aquí traería una abertura por donde pasas esto, que sería lo lógico, pero así, sin abertura, ¿cómo te lo pones? ¿Con un prendedor? A mí no me gusta con prendedor, a mí me gusta así, pero mira, estos cuellitos, qué frustración, por Dios, ya vamos con el segundo. Bueno, la verdad es que me parece súper bonito, es gris, es súper suavecito, es súper calentito, todo eso me encanta, pero todavía tengo que descubrir cómo ponérmelo. Bueno, ¿qué más nos sale por aquí? Hay un montón de cositas, todas cositas así, complementos, cosas pequeñas. Bueno, esto es algo que me pedí para organización de armario. Estas son unas cositas que se pueden agregar a la percha. Tú sabes que yo todos los conjuntos, es decir, toda mi ropa, yo la tengo organizada en conjuntos. Me resulta mucho más fácil, más cómodo, porque directamente abro el armario, saco una percha y el conjunto ya está armado. Pero algunas de vosotras me dijisteis que no teníais espacio para tener toda la ropa en perchas. Y entonces también una de vosotras me habló de estas cositas que las pones a la percha y entonces, por ejemplo, con un par de pantalones te puedes armar dos, bueno, yo diría dos conjuntos, no más, porque si no te arriesgas a que se te caiga el barral del armario si le pones demasiado peso. Bueno, así que eso lo vamos a ver también en otro vídeo en el que voy a armar conjuntos, es decir, dos conjuntos con una prenda de abajo. Así que eso se queda para otro vídeo. Y bueno, mira, me llega esto que es un chal. Vamos a abrirlo. Esto yo lo vi en la página, puesto así por arriba de un abrigo. Entonces, así como un poco más corto y luego así. También es una cosa bonita, súper calentita, súper suavecita. Este, la verdad, es que me encanta. Uy, es súper suavecito. Pero como te digo, hoy te los muestro así y en otro vídeo ya me pienso bien los conjuntos, con qué me quedo, qué devuelvo y pues nada, vamos a ver lo que viene por aquí. Y ya solamente me quedan dos cositas, dos complementos, que son dos cuellitos. Bueno, esto es en marrón, beige y tonos así para combinar con marrón. Este debería venir con un elástico. ¿Cómo viene esto? A ver, ¿cómo es esto? No, esto en principio te lo metes así por la cabeza, ¿ves? Directamente te lo metes así por la cabeza. Me voy a sacar este porque si no, no se aprecia. Este me encantó por el color. El color marrón, por ejemplo, si me pongo unos pantalones marrones, yo no tengo mucha ropa marrón, no es mi color favorito. Pero ya ves, por ejemplo, con unos pantalones marrones y algo así crudo que también combina, o incluso con un tono así parecido a este, un ocre, bueno, como hoja seca de otoño. Mira, me parece que le da toda la gracia. Vamos a comparar. Mira, así, bueno, también está bien, pero así me parece que le da
toda la gracia. Esto viene en un montón de colores. Mira, me lo he puesto mal, esto es para atrás. Esto viene en un montón de colores. Yo me elegí el marrón porque me parece que es un tono, como te digo, bastante, no sé, muerto, sonso. Y entonces creo que esto ya le da un montón de gracia. Bueno, esto también pienso que se podría poner ahí por adentro, no lo sé. Mira, ahí está. Me parece, este me ha encantado. Creo que de momento es mi favorito. Entre otras cosas, o principalmente porque es súper fácil de ponértelo. A mí las cosas complicadas no me gustan. A mí me gusta lo que es práctico. Bueno, y mira, de casualidad, de último, me ha quedado un cuellito que no es exactamente el que yo quería. El que yo quería, lamentablemente, cuando fui a hacer el pedido, pues ya no había, se había terminado. Y entonces estuve buscando, 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 nada, 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 nada parecido. Y bueno, finalmente pedí este que ya te digo, lo pedí, bueno, un poco por curiosidad. Esto es un estilo, digamos, pues no sé, victoriano. O sea, aquí con volantes, con lazo, pero este, no sé, es muy blanco. El otro era crudo, a mí me encantaba. Si encuentro la foto, te lo dejo por aquí. Bueno, ¿qué es esto? Ay, mira, con la luz es que no se ve bien. A ver si ahí se ve mejor. Ahí. Bueno, esto trae esta tirita que es para atártela, pero es un poquito brillante para hacerte aquí el nudito. Y como ves, todo el resto es encaje. Madre mía, con esto voy a parecer, pues no sé, Felipe IV. Vamos a ver. Vamos a ver esto, a ver cómo es. Pues también yo con estas cosas, como yo nunca he usado este tipo de cosas, yo no me doy mucha idea. Esto lo tendré que hacer en el espejo, no lo sé. Yo creo que esto debería, no, ves, no es tan largo, no. Esto hay que cerrarlo por aquí. Vamos a probar, vamos a probar. Uy, se levanta demasiado y por ahí atrás. Yo con el pelo largo, la verdad es que puedo disimular un poco. Esto que no se suba, que se quede ahí abajo. Bueno, ahí y luego con su lazo. Pero nada que ver con el que yo había visto antes, era muchísimo más bonito. Bueno, después voy a tener que estudiar en la foto cómo es que esto tiene que quedar. Mira, esto porque se viene. Bueno, más o menos ahí. Bueno, esta sería la idea. Aquí está en blanco con blanco. La verdad es que lo he hecho así más o menos rápido, pero francamente, visto así, tampoco me desagrada. Como te digo, básicamente cuando te pones esos conjuntos, que por lo menos para mí esos conjuntos neutros, negro, blanco, crudo, gris, que a mí me parece aburridísimo. Y entonces, en vez de ponerte, por ejemplo, una camisa con un cuello así más importante, porque esto, por ejemplo, es un jersey que yo tengo, que como ves es súper pegado, mira cómo se me marca el codo, pero es jersey, esto es de lana, es un jersey de mango. Entonces, es difícil ponerte algo por abajo porque se te marca, te incomoda o incluso si no hace mucho frío. Así que por eso yo he probado estos cuellitos y la verdad es que me ha gustado bastante. Entonces, vamos a hacer un recuento. De momento, creo que me lo voy a quedar todo. Lo único que me falta es probarlo, es decir, ver con conjuntos cómo me queda. Así que este segundo pedido me ha gustado mucho más que el anterior. Te voy a mostrar del paquete anterior que me llegó, qué es lo que voy a devolver. Bueno, este bolsito blanco que me pedí, voy a intentar devolverlo. No sé si el producto tiene devolución, pero si la tuviera, lo voy a devolver. Porque esta cadena así que se queda toda torcida, pues ya solamente eso, que debería ser la gracia, pues le da un aspecto súper baratier y baratucho. Este cuellito tampoco me ha convencido. Yo os lo mostré exactamente con este mismo jersey, si no me acuerdo mal, había sido con este jersey. Y me dijisteis que esto yo me lo tendría que poner con un jersey así en pico, con el cuello en pico. Pero yo no sé, yo en invierno nunca uso cuello en pico, francamente no.
me da frío. No sé, a mí este, la verdad es que no me ha gustado. Así que este lo voy a intentar devolver junto con el bolso blanco. El resto me lo voy a probar y voy a ver si le encuentro manera. Y si no, pues se juntará a estas otras prendas. Bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido. En la descripción te voy a dejar el link para cada uno de estos productos y si utilizas el código general que te dejo, creo que de todos los productos puedes obtener un 10% extra. Es decir, que si el producto, o sea que si tú ya tienes un código de descuento o si el producto tiene algún descuento, según lo que yo veo, aunque nunca lo he probado todavía, creo, bueno, lo que te dice es que te da un 10% extra. O sea que si tienes un cupón tuyo de 15% y quieres alguno de estos productos y lo pides haciendo link en el link que te dejo yo en la descripción, en principio debería agregarte, como te digo, un 10% extra de descuento. Bueno, me voy a comer que me aprieta ya el hambre. Y nada, te mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.